empezar, muchas gracias a Biomar y bueno, a Sonsoles y Antonio por organizar esta charla. Bueno, yo he asistido a bastantes charlas y después que es Biomar, pero siempre desde el otro lado, así que es un placer estar hoy como ponente, ¿no? Para intentar dar algunos consejos que os puedan ser útiles, igual que fueron útiles para mí las charlas anteriores. Así que, bueno, antes de nada presentarme, mi nombre es Adrián Sánchez y yo soy graduado en biotecnología por la Politécnica de Madrid. También hice mi Erasmus en Viena. Luego, el año pasado estuve trabajando con la beca Intro en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y bueno, pues ahí es donde empecé a plantearme un poco si de verdad quería dedicarme a la investigación o quería un cambio en mi carrera profesional y al final encontré el máster en Bioentrepreneurship en el Instituto Karolinska en Estocolmo. Y pues en esta presentación os voy a contar un poco cómo fue mi proceso de decisión, qué factores tuve en cuenta y que os pueden ayudar a vosotros también a decidir y también pues cómo he llegado hasta donde estoy ahora. Así que, bueno, como he dicho, primero voy a empezar un poco contándoos mis razones por las que considero que es interesante salir a estudiar al extranjero. Y luego os voy a contar también cómo decidí y un poquito sobre mi programa y cuáles son las salidas profesionales, porque es verdad que, bueno, al final quizás se sale un poco de la norma de lo que se espera de un biotecnólogo, ¿no? Que lo más clásico es pues, que haga un máster y dedicado a la investigación y el PhD. Así que, bueno, me parecía también interesante comentaros un poquito más sobre lo que estoy haciendo para que si os puede ser de ayuda o os puede dar ideas, pues ahí las tengáis. Así que nada, primero, antes de nada, supongo que si os habéis unido a esta charla tenéis cierto interés en estudiar en el extranjero. Como os he dicho, yo hice el Erasmus y ahora estoy aquí también en Estocolmo, así que he podido reflexionar mucho sobre cuáles son, al menos desde mi punto de vista, las razones por las que considero que merece la pena salir de España. Y os he puesto aquí, yo creo, los tres puntos más importantes. El primero, aprendizaje. Con esto me refiero vivir en otro país, con otra cultura, otra lengua, te convierte en un solucionador de problemas nato. Y eso no se puede aprender en ningún máster que elijáis. Así que realmente os recomiendo que lo probéis, porque al final conseguís una serie de habilidades que os van a ser muy útiles, sobre todo a nivel profesional, pero también a nivel personal, y yo creo que es muy enriquecedor. Luego también he escrito aquí oportunidades y con esto me refiero, pues, por un lado a lo obvio, ¿no? Que pues, si abrís fronteras y buscáis en más universidades, pues las probabilidades de que encontréis un máster que sea justo lo que queréis, pues evidentemente son mayores. Pero también con oportunidades me refiero a, y esto es una percepción personal, que hay, por lo menos aquí en Estocolmo, pero también donde estuvimos en Viena, hay muchísimo movimiento, hay muchísimas oportunidades, actividades curriculares, extracurriculares, muchas asociaciones y al final podéis desarrollaros tanto en algo relacionado con vuestro interés académico o intereses personales y podéis llamar a muchas puertas y al final podéis terminar en sitios muy interesantes y conocer a personas muy interesantes y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Por eso también comentaba las oportunidades. Y el tercer factor, networking. Y esto es algo que tenéis que empezar a trabajar desde ya, porque independientemente de lo que aprendáis en el máster, una de las cosas más importantes que os vais a llevar es la red de contactos, las personas que vais a conocer. Y al final esas personas os van a abrir muchas puertas. Así que si os estáis planteando en el futuro trabajar en el extranjero, pues evidentemente tener una red de contactos internacional de gente potente y que al final os puede ayudar, pues es importante que lo consideréis y lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues os voy a contar un poco cuál fue mi proceso mental para elegir y terminar donde estuve. Y bueno, al final yo lo que prioricé fue el programa. Y aquí os recomiendo que os planteéis principalmente preguntas como, bueno, pues si queréis tirar más hacia la investigación y terminar haciendo un doctorado, si queréis probar más el mundo empresa, el mundo industria. Hay másteres que son para especializarte en algo, hay másteres más generalistas o que os pueden complementar lo que ya sabéis. Y entonces yo pues lo que principalmente me planteé es de qué quiero trabajar, ¿no? Y es verdad que es quizá un poco pronto para tomar una decisión, pero es importante que os lo vayáis planteando. Y con esto, pues yo hice una lista de requisitos y yo dije, bueno, pues yo quiero un máster que combine ciencia y que combine empresa. Quiero un máster que esté especializado en salud, en farma, ¿no? Y yo quiero, o sea, le daba mucha importancia a las prácticas en empresa, en el máster.
Entonces, pues con esto empecé a buscar en Internet y empecé a encontrar pues programas, ¿no? Science and Business Management, Bioscience Enterprise, programas que empezaban a acercarse un poco a lo que era mi interés más o menos. Así que yo lo que os recomiendo al principio es eso, empezar a buscar en Google y os vais a ir encontrando con programas que más o menos le van dando una forma, un nombre a lo que os interesa y que os ayuda a seguir buscando más adelante. Segundo factor que yo tuve en cuenta, la universidad. Y aquí, pues los factores que yo recomiendo que consideréis son, por un lado, pues si hacemos el esfuerzo de irnos fuera, buscar una universidad que, bueno, pues intentar que sea, que tenga reputación, ¿no? En el campo de interés, porque al final eso os va, os va a ayudar a formaros mejor y al final tener un buen nombre siempre ayuda. Las tasas en Europa, en la mayoría de los países, son incluso más bajas que en España o en los países nórdicos, de hecho, no hay tasas. La universidad es gratis para estudiantes de la Unión Europea y como el factor económico siempre importa, pues es algo que también podéis considerar. Y bueno, aquí he escrito también prestigio. Es verdad que no tiene por qué haber una relación directa entre prestigio y calidad en la educación, pero bueno, siempre puede haber algo detrás y sobre todo que al final tener un buen nombre en el currículum pues no os va a hacer daño e incluso os puede abrir más puertas. Así que si estáis entre, por ejemplo, dos programas en dos universidades distintas, pues es otro factor que os puede ayudar a tomar la decisión. Entonces, pues me encontré con el Instituto Karolinska, una universidad en Estocolmo que es gratis, por lo tanto, y bueno, que está entre las 10 mejores del mundo en el campo de la medicina, biomedicina y ciencias de la vida en general. Y bueno, pues otro factor que también podéis considerar es el destino. Yo os hablo desde Estocolmo, donde se va a hacer de noche en 2 horas, así que podéis adivinar que para mí el destino no fue el primer factor para decidir, pero si una vez que tenéis unos cuantos programas que os interesan, unas cuantas universidades, pues también es importante que reflexionéis sobre el destino. Sobre todo, pues, evidentemente el coste de vida es algo importante que tenéis que considerar porque vais a tener que enfrentar a ello cada día. Por ejemplo, si estáis interesados o sabéis ya el idioma del destino, pues es algo que os puede ayudar mucho y esto es una reflexión también personal. Es muy interesante si veis que os vais a poder integrar más fácilmente en una cultura que en otra. Yo creo que es algo muy interesante porque al final formar parte de la vida, digamos, local os abre, las oportunidades se multiplican. No quiero decir que como estudiante internacional no tengamos oportunidades, pero si además consigues pasar esa barrera y formar parte de la sociedad, al final va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, pues es algo que también podéis tener en cuenta. Pero bueno, como yo digo, yo el destino lo dejé como tercer factor y decidí el programa de la universidad. Así que, bueno, pues al final me decidí por el máster en Bioentrepreneurship en el Instituto Karolinska. Y os quería comentar, como he dicho antes, un poco, pues así, qué hacemos en este máster y para qué sirve, ¿no? Porque es verdad que yo estuve trabajando en un laboratorio, empecé a plantearme que, bueno, la investigación probablemente no era lo mío y al principio pues estaba un poco perdido porque es verdad que no se habla mucho de otras opciones, otros posibles caminos después de la carrera. Y este máster lo que busca principalmente es a formar profesionales, ¿no? Que puedan trabajar en ese espacio que hay entre lo que es la ciencia más pura, la investigación y pues, el desarrollo de productos a nivel comercial o aplicaciones prácticas, innovación, llevar, digamos, la ciencia a los pacientes y al mercado. Entonces, pues como veis aquí, tenemos asignaturas pues desde gestión de proyectos, gestión de empresas, también desarrollo de productos, tenemos también soft skills como comunicación y lo que yo valoré más sobre todo es que tenemos 2 periodos de prácticas en empresas, directamente nos ponen ellos en las empresas más o menos que pedimos y evidentemente tienen buenos convenios y sin contar con el propio TFM, que también lo hacemos en una empresa. Entonces, bueno, pues como veis son casi 60 créditos de prácticas que al final te ponen con pie y medio en el mundo laboral, ¿no? Y fue una de las razones por las que me decidí por este máster. Y aún así es un poco quizá difícil imaginaros a dónde ir, ¿no? Tras estudiar este tipo de programas. Y bueno, aquí tenéis unas estadísticas, esto es donde están haciendo las prácticas o donde han hecho las prácticas los alumnos de promociones pasadas, principalmente
en pues, campos desde market access, o sea, negociar, por ejemplo, con gobiernos la compra de un producto farmacéutico, ventas de productos, regulatory affairs también. De hecho, Biomat tuvo una charla muy interesante acerca de este tema, si os interesa, business development. Y aquí en este otro gráfico tenéis de los sectores en los que están trabajando actualmente graduados del programa. Y bueno, pues principalmente empresas farmacéuticas, también medical devices, ahora está bastante de moda, biotecnología, en hospitales, en empresas de consultoría, las Big Four. Y luego, bueno, pues también hay gente que ha decidido pasarse a la investigación, incluso doctorados industriales, etcétera. O sea que al final no se cierra ninguna puerta, pero más o menos podéis ver un poco cuál es el principal camino, ¿no? Después de estudiar un programa de este tipo. Así que, bueno, para terminar, quería daros unos tips así rápidos de las cosas que yo quizá eché un poco de menos o me habría gustado que me dijeran. Empezad con tiempo, o sea, no sé en qué curso estaréis de la carrera o en qué situación, pero dadle vueltas. Mirad páginas, volver a mirar, meteos en todas las universidades que queráis, revisadlo, madurad la idea, porque al final a lo mejor encontráis, buscando un programa encontráis otro que os gusta más. Daos tiempo y planteaos, reflexionad sobre dónde queréis ir con esta decisión. No tengáis ningún pudor en pedir referencias, los profesores están totalmente acostumbrados a escribir referencias para sus alumnos, así que todas las que necesitéis, no os cortéis en ese aspecto. Y bueno, pues yo lo que os recomiendo es que con todos los factores que tenéis que decidir, acotéis a 2 o 3 másters quizás y preparéis, pues eso, pocas solicitudes, pero que sean sólidas, que sean buenas, porque al final, bueno, si son suficientemente buenas, probablemente os acepten. Y yo creo que es más, digamos, eficiente que preparar muchas solicitudes que no sean de una calidad suficientemente buena. Así que, bueno, pues con esto espero que os haya ayudado y aquí os dejo, me podéis contactar por LinkedIn, Instagram o por correo. Bueno, también todas las preguntas que tenéis las podéis escribir ahora en el chat, pero si luego queréis hablar de algo más concreto sobre el máster o en general o cualquier duda que tengáis, estoy encantado de poder ayudaros, así que no dudéis en contactar.